Cuando hablamos de los elementos de la vida política, solemos pensar en diferentes niveles de análisis, en diferentes elementos constitutivos de una sociedad, es decir, de una sociedad y de su vida política, pero a su vez también tenemos que empezar a decir o a caracterizar a grandes rasgos cuáles son estos elementos de la vida política que nos permiten a nosotros justamente comprenderla y problematizarla. De los conceptos más trabajados o sobre los cuales hay un mayor grado de acuerdo, podríamos hablar de, por un lado, los elementos institucionales, los actores institucionalizados, los valores de los grupos que forman parte de una determinada sociedad y, por último, el escenario internacional. Estos cuatro elementos son los que nos permiten a nosotros comprender cuál es la dinámica y la manera en la cual se va configurando la vida política hacia dentro de una sociedad. Es decir, cuando hablamos nosotros de los actores institucionales, de los elementos institucionales, estamos hablando de aquellos órganos de gobierno que permiten el funcionamiento de determinado sistema político. Cuando hablamos de los actores institucionalizados, estamos pensando en aquellos actores que ocupan un lugar importante o predominante dentro de estos órganos de gobierno y que son aquellos, o mejor dicho, son a través de estos actores que la sociedad canaliza sus demandas y a través de los cuales se permite el estructuramiento ordenado y la convivencia pacífica de una sociedad. Después tenemos los valores o grupos, mejor dicho, los valores que manejan los grupos hacia dentro de una sociedad, que se conocen con el nombre también de cultura política. Y por último, tenemos, el escenario internacional como un marco también importante de análisis, porque recordemos que las relaciones entre los estados independientes también configura y modifica las relaciones políticas hacia adentro de una sociedad. Entonces, nosotros tenemos que dejar en claro que si bien todos estos niveles y elementos nos permiten analizar la vida política, tenemos que comprender que todos estos se encuentran en constante vinculación unos con otros. Es decir, son dimensiones totalmente vinculadas que forman parte de un todo, pero que nos permiten estudiarlas de manera separada para comprender los diferentes grados de dificultad y de complejidad que subsisten hacia adentro de la vida política de determinada sociedad. Anteriormente nosotros habíamos visto el concepto de cultura política, es decir, lo habíamos enunciado. Ahora vamos a tratar de problematizar este concepto que nace con mucha fuerza y con mucho sustento dentro de la ciencia política y que va a ser trabajado en gran profundidad por una historiadora colombiana llamada Adriana Rodríguez Franco, que publica un texto que se denomina Reflexiones sobre el concepto de cultura política. Obviamente, esta historiadora va a comprender el concepto de cultura política dentro de su historicidad, es decir, su formación como historiadora nos va a permitir a nosotros comprender cómo se fue modificando ese concepto de cultura política hasta nuestra actualidad y cómo opera el concepto de cultura política dentro de la ciencia política. Adriana Rodríguez Franco nos va a decir que el concepto de cultura política nace a mediados del siglo XX, sobre todo o en base a dos tipos de estudios. Por un lado, aquellos estudios que intentaban comprender cómo era la personalidad de determinados líderes políticos y por otro, aquellos estudios abocados a comprender las conductas electorales que apoyaban a los líderes políticos. Entonces estos estudios se enmarcan dentro de una problemática mucho más global, que en este caso es el apoyo al régimen fascista. Recordemos que estos estudios tienen mucha fuerza en este periodo de posguerra, es decir, posterior a la Segunda Guerra Mundial, mediados del siglo XX, y que empiezan a tener mucha fuerza sobre todo y gracias
al famoso libro que se publica en el año 1956 denominado Cultura Cívica. Este libro es escrito por dos politólogos estadounidenses que son Gabriel Almond y Sidney Verba, que lo que intentan hacer desde este libro de cultura cívica es comprender los grados de posibilidad que permiten que una sociedad se convierta en una sociedad democrática con un alto nivel de cultura cívica. Entonces, en definitiva, el objetivo o la problemática que aborda el libro es comprender, bueno, por qué hay sociedades que manifiestan un grado de cultura cívica alto y otras no. Entonces, la conclusión, o mejor dicho, el objeto de estudio al que llegan estos politólogos es comprender las conductas electorales, porque es mediante estas que se van a desenvolver o se van a poder recrear los sistemas de valores y creencias que manifiesta una determinada sociedad frente o en apoyo de determinados sistemas políticos. Si bien podemos decir que el concepto de cultura política se asocia a la idea de las conductas electorales como una variable independiente, que en definitiva refleja el comportamiento sociopolítico de los individuos que forman parte de una sociedad, con el tiempo, nos va a decir esta historiadora, el concepto de cultura política se va a ir modificando, sobre todo gracias al auge y al fenómeno global que tienen los regímenes democráticos a lo largo del mundo, y que dentro de ese contexto se conoce como el giro cultural dentro de las ciencias sociales, que hacen que el concepto de cultura política deje de abocarse desde esta única variable que habíamos mencionado anteriormente y pase a entenderse desde multiplicidad de variables o de enfoques de análisis. Es decir, el concepto de cultura política empieza a abocarse al estudio de todo aquello que tiene significado. Discursos políticos, rituales, construcción de símbolos, espacios de sociabilidad. Es decir, que el concepto de cultura política nos permite comprender la acción humana dentro del ámbito político, y es a través de esos estudios que nosotros podemos recrear los valores y las creencias que manejan los diferentes grupos dentro de una sociedad. Por último, una aclaración que tenemos que hacer es que el concepto de cultura política, si bien es un concepto histórico, es un concepto que sufre modificaciones, también es un concepto que es trabajado por otras ciencias sociales como la sociología, la psicología, la historia, y que es operativo en la medida o en la forma en que se lo utilice. Bueno, de todas formas, como veníamos diciendo, el concepto de cultura política es un concepto importante porque nos permite no solo recrear estos sistemas, o mejor dicho, estos valores y estas creencias que manejan una sociedad dentro del ámbito político, sino que nos permite comprender la vida política en su conjunto.